Muchas gracias. Y escuchamos a David Gilmour a propósito de celebrar un aniversario de su natalicio. Fue ayer en realidad, pero nació en 1946. Y ahí escuchamos Volviendo a la Vida desde un concierto en vivo. Y ahora volvemos además a tomar contacto con el licenciado Raúl Mercau, tal como habíamos prometido, para que nos cuente, nos explique cómo estamos en la situación de nuestras deudas y qué deberíamos hacer. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, lo escuchamos bien, bien. Solemne, pero bien. Bueno, solemne, pero bien. Sí, bueno, después de la fiesta de la vendimia, donde interesantemente fueron no del partido oficialista provincial, lo cual tiene una connotación interesante. Yo recuerdo cuando era ministro, había todo un debate importante si quien ganaba era de uno u otro partido. Me refiero no a las candidatas en sí, sino a los municipios que representaban. Entonces sí, creo que es una cosa curiosa. Y además, recordemos todo el debate que ha habido en Guaymallén, ¿cierto? Que podríamos decir que ese municipio se metió en un tema muy complejo que tenía que ver con algo que está en el espíritu de todos los mendocinos, que es la fiesta de la vendimia. Pero bueno, creo que no es el tema habitualmente de mi columna, pero creo que es un dato curioso, digamos, de esta fiesta. El otro dato interesante de esta fiesta ha sido las visitas que hemos recibido. Una de las más importantes ha sido la del ministro Domínguez, alguien que siempre ha tenido su corazón muy cerca de la actividad vitivinícola. Recordemos que él fue el promotor de transformar al vino en bebida nacional, ¿sí? Y entonces, bueno, esto siempre ha generado cosas interesantes. Entre las cosas interesantes que anunció el viernes en una reunión que se hizo en Maipú, tenía que ver con el crédito de la Proviar, el Proviar 2, que tiene que ver con préstamos para pequeños productores. Y lo interesante de este préstamo es que, a diferencia de otras ocasiones en el cual esto se otorgaba o lo administraba o estaba de manera muy cercana con la COIAR, en este caso está en manos del INB, ¿sí? Que tendrá que lidiar y participar. Creo que al INB se le está dando un rol distinto, podríamos decir, un rol interesante. Y la otra noticia, ¿sí?, a la que se refería Ariel, tiene que ver con que llegó al Congreso lo que podríamos decir el memorándum o el memorando, sí, del Fondo Monetario, que tiene muy pocos artículos. En el primero, donde se aprueba el acuerdo, ¿cierto?, con respecto al Fondo Monetario, y otro que tiene que ver con los anexos, que son anexos técnicos y que dan, podríamos decir, la letra chica, ¿sí? El artículo 1 de lo que se manda en este caso al Congreso es: apruébese en los términos del artículo 2 de la Ley 27612 el programa de facilidades extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, correspondiente al acuerdo stand-by suscripto en el año 2018. Ese primer artículo tiene un desarrollo extenso en los justificativos, donde se cuenta todo el proceso por el cual la Argentina llegó a este préstamo récord del Fondo Monetario por su monto. Lo dice así textualmente los fundamentos que se presentan en este proyecto elevado a la Nación. Cuenta las circunstancias y cómo finalmente, a mediados del 2020, se da por
digamos, por abandonado este acuerdo stand-by, porque era de imposible cumplimiento. Es más, los mismos fundamentos hablan de que los técnicos ex post, ¿cierto? Es decir, con posterioridad a la firma de este acuerdo, hablaban que realmente había sido un fracaso en cuanto a todas las políticas que se trataban de implementar. Y el artículo 2 dice que a los fines del artículo 1 se acompañan el memorando de políticas económicas y financieras y el memorando técnico de entendimientos como anexos, y ahí da unos números y letras bastante largos que sería muy aburrido digamos, comentarlo, decirlo en esta columna, que componen el programa de facilidades extendidas mencionado en el artículo precedente y que forman parte integrante de la presente ley. Y el artículo 3 dice: la presente ley entrará en vigencia en el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Este artículo, que parece más de forma, como es el cuarto que dice comuníquese al pueblo, sea muy grande, porque hay un vencimiento, ¿sí? Y entonces ahí vamos a pasar a comentar algunos de los detalles. Primero, este artículo que dice que en realidad la urgencia de firmar este acuerdo rápidamente o lo antes posible es porque hay un pago de casi 2.900 millones de dólares que está programado para el 22 de este mes, ¿cierto? Al Fondo Monetario. Por lo tanto, se quiere votar el acuerdo la semana próxima en diputados, esta semana en realidad, después de 3 jornadas de debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la participación probablemente, ¿cierto? En esto ha habido un debate si Juntos por el Cambio iba a llevar a Caputo y a Duhovne. Creo que han desistido de esa visita, pero lo interesante es que va a ser un debate bastante intenso. Sí, ojalá que haya debate, que no se paren y se vayan, como hicieron cuando pronunciaba esto el presidente en la apertura de la asamblea ordinaria de las sesiones en el Congreso. Claro, lo que habría que ver es justamente cuál es la posición que toman tanto la oposición como el oficialismo en esta circunstancia. Uno debería esperar, como decía recién, dada la urgencia, esto no ocurra. Hoy justamente se va a realizar la primera reunión, donde va a estar Martín Guzmán, va a estar el representante del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional, que es Sergio Chodos, ¿cierto? Que es el que va a explicar los detalles de este acuerdo. Va a estar el jefe de gabinete, también Juan Mansur, va a estar el presidente del Banco Central, que es el mendocino Miguel Pelle, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, que es menos conocido, pero dado los detalles, evidentemente va a ser una figura importantísima. Si le echamos una mirada a estos anexos, ¿cierto? Estos anexos técnicos que dan mucho detalle, y en esto yo creo que es una cuestión interesante. Algo que se le ha criticado a este gobierno es la falta de un programa, y creo que la estrategia la estrategia que tuvo siempre en mente Martín Guzmán es que no era posible presentar ningún plan o programa hasta que no se llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque justamente se iba a este tipo de programas, que es un programa de facilidades extendidas, y un programa de facilidades extendidas tiene estas características. Veamos cuáles son los supuestos generales que tienen que ver con las políticas que se van a implementar. Primero, hay que tener en cuenta que tiene algunos objetivos que están relacionados con recuperar o la recuperación económica y social, reforzar la estabilidad y continuar abordando los desafíos para sostener el crecimiento en el largo plazo. Es decir,
el objetivo no solo es refinanciar la deuda, sino no abandonar los objetivos que ha tenido el gobierno. Y por eso ha sido un proceso, al parecer, bastante largo. ¿Cuáles son esos principios? Primero, mejorar de manera gradual y sostenible, y por lo tanto creíble, las finanzas públicas para asegurar la sostenibilidad de la deuda sin comprometer la recuperación. Este ha sido uno de los logros más importantes de este programa, es decir, no es un programa para zafar del default, como ha ocurrido en algunos momentos, sino que lo que va a suceder es que se va a hacer una reforma gradual, no es de shock, lo cual lo hace sostenible y creíble, y lo que se propone el gobierno justamente no abandonar este programa. Segundo es reducir de forma duradera la persistente inflación elevada mediante una estrategia de varios frentes. Y acá es una cosa interesante, porque dentro de los argumentos que tiene el gobierno es que la inflación es multicausal. No desconoce el origen monetario, es decir, se preocupa por la inflación, por la emisión monetaria. Sí. De hecho, hay un programa monetario fiscal muy importante, pero también con mucho realismo reconoce que tiene otras causas. Entre ellas, y muy importante, son los cuellos de botella que ocurren cuando se acaban los dólares. Es decir, la falta de dólares o la devaluación o el aumento del dólar tiene un efecto muy importante en la inflación y es reconocido en el programa, y por eso dentro del programa de crecimiento está el fortalecimiento del sector externo, el sector de los bienes transables. También fortalecer nuestra balanza de pagos, ¿cierto? Recordemos que la balanza de pagos es el que mide las transacciones que hace nuestro país con el resto del mundo. Ahí están las exportaciones, las importaciones, los pagos de intereses de la deuda, los pagos, las ganancias de las empresas que se mandan al exterior y los pagos de capital de la deuda, ¿sí? Y entonces, en esto, el objetivo es fortalecer el balance de pago mediante políticas que respalden la acumulación de reservas, los superávit comerciales, incentive las exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones, la entrada de capitales de largo plazo, no lo especulativo de corto, y preparen el terreno para un retorno a los mercados internacionales de capital en su debido momento. Y en esto es bastante cauto el programa. Y por último, mejorar la sostenibilidad y la resiliencia del crecimiento. ¿Cómo? Mediante reformas orientadas a movilizar el ahorro interno, reforzar la eficacia de la inversión pública. Esto es un aspecto muy importante de justamente este programa en este momento, y lo que tiene que ver con la inversión pública en infraestructura e innovación, e impulsar el desarrollo de sectores de bienes transables estratégicos. Esos son los principios. ¿Cuáles son las metas que se establecen? Que podríamos ser, si bien han sido muy criticadas por algunos analistas, creo que son bastante creíbles. En cuanto a crecimiento, se establece que en el 2021 fue del 10,2, es decir, un alto crecimiento. Para el 2022, un mínimo de 3,5 y un máximo de 4,5. En el 2023, el 2,5 como mínimo, 3,5 como máximo. Y en el 2024, un 2,5, entre el 2,5 y el 3. Es decir, con bastante realismo, porque la tasa de crecimiento a largo plazo de la Argentina del PBI está en alrededor del 3%. Por lo tanto, son números bastante creíbles. Lo mismo pasa con la inflación, que pone un máximo de 48% para este año, del 42% para el 23% y del 37% para el 24%. Es decir, sí, no hay fantasía, no hay fantasías como hubo en el presupuesto del 2017, en donde en un principio era menor a 2 dígitos y después el más pesimista era el 12%. Seguro, en la claro, inflación, ¿no? Digo, por eso vuelvo a insistir, Ariel, creo que es interesante lo que remarcas, que este programa, que además va a ser aprobado por el Congreso, de alguna manera establece pautas mucho más creíbles. El programa también habla de que estamos en un contexto de gran incertidumbre, ¿cierto? Y enseguida, si querés, podemos hablar un poquito de la guerra de Sí. Rusia y Ucrania, pero básicamente
los supuestos, por lo menos a la fecha, fechado el 3 de marzo, ¿cierto? Este documento es bastante creíble. El otro dato interesante, que es una reducción gradual del déficit primario de gobierno, ¿sí? Es decir, aquel que excluye el pago de los intereses, que tiene que ver con un déficit del 2,5 del PBI este año, del 1,9 el año que viene, y del casi un 1%, el 0,9 en el 2024. Y obviamente una acumulación de reservas importante este año. El documento es bastante explícito en esto respecto de los aportes de otros organismos multilaterales que van a ayudar a acumular cerca de 6.000 millones de dólares en las reservas. Esa es la meta para el 2022, de 4.000 el año que viene y de 6.200 en el 2024. Creo que este es un dato importante. Otro dato que se ha discutido mucho tiene que ver con la política fiscal, donde se ha trazado, digamos, una estrategia plurianual. A ver, ahí lo perdimos. Por el lado de los ingresos, ibas a comentar algo, Ariel. No, es que se interrumpió, Raúl, simplemente eso. Ahora volvemos a escucharlo, sí. Perfecto. Por el lado de los ingresos, se espera una recuperación del empleo y los salarios que favorezcan la recaudación. Y una cosa interesante es que en política tributaria, dice el documento explícitamente, sobre la base de los esfuerzos previos, se aprobó recientemente una legislación para incrementar la progresividad del régimen del impuesto al patrimonio o la riqueza de las personas con un rendimiento anual previsto del 0,1% del PIB. Sí. Y se ha presentado al Congreso un proyecto de ley para trasladar los impuestos selectivos sobre productos petroleros a un régimen ad valorem, es decir, en porcentaje, con el fin de proteger los rendimientos impositivos. Y están previstas otras mejoras para garantizar las tasaciones de las propiedades que reflejen mejor los verdaderos valores. Es decir, seguramente se va a echar mano junto con las provincias con el valor de las propiedades a nivel federal, que el documento lo establece como fecha a más tardar a finales de septiembre. Claro, esto tiene que ver con acercarse a la realidad y que se tribute a propósito de las proporciones, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, el tema de la reducción de los subsidios en el caso de la energía, por ejemplo, que obviamente que hay un cambio significativo en cuál es la ecuación de subsidios, que algo que se criticó mucho y con gran razón, inclusive a la política de subsidios del gobierno de Cristina en su momento, que a todos les llegaba el beneficio por igual, siendo que había quienes sí podían absorber los costos y quienes no, por lo cual esta ecuación que han hecho ahora de eliminar la totalidad de los subsidios al consumo residencial de los que más tienen es totalmente razonable, ¿no? Exacto. Acá hay un dato muy interesante. Primero, porque había mucho temor, sin duda que era un tema que estaba presente en lo que podía pasar. Es decir, ¿qué va a pasar específicamente con el gas y la electricidad? Que son los dos subsidios más importantes. Para poder equilibrar el Fondo Monetario, los técnicos del Fondo Monetario hablaban de incrementos por encima del 100%. Lo que logró el gobierno es, en principio, relacionarlo al poder de los salarios, que eso es muy bueno, porque excelente. Si hay un aumento de los salarios y aumentan los subsidios, de alguna manera diríamos que estamos en un cuadro similar al de ahora. Ahora, lo segundo que señalabas es que se tiende a focalizar los subsidios. Va a haber un segmento que es aproximadamente el 10% del total que va a pagar la totalidad del ajuste. El 100% del valor real, podríamos decir, internacional. Y después hay dos segmentos que tienen que ver. Uno,
donde van a pagar aproximadamente el 40% del incremento total, sí, y otros que van a pagar el 80%. ¿Sí? Sí, y otro tema que es interesante, algunos van a sufrir o padecer incrementos menores, pero los ajustes, las actualizaciones de esos aumentos, dice claramente el documento que van a presentar en el Congreso, no podrá superar más del 80% de lo que sube el salario. ¿Se entiende? Exactamente, es así. Hay, como bien decía, dos categorías. Aquella que incluye a los beneficiarios de la tarifa social, en que se establece que los incrementos en ese segmento serán equivalentes al 40% del coeficiente de variación de salarios, y el luz y de gas integrarán la escala restante, donde los aumentos anuales no van a poder superar el equivalente al 80%. Si nosotros tomamos la historia reciente, por ejemplo en el 2021, este coeficiente varió en un 53,4. Claro. Va a subir en eso para el primer tramo, es decir, los que tienen tarifa social, tendría que haber subido un 21,36. Y para los que son los de la tarifa social. Y para el resto, un 42,72. Si los salarios están por encima, significa que se tiende a proteger el salario de los trabajadores. En ese sentido, creemos que es una política bastante equilibrada, digamos, algo que también... Sí, muy racional en el estricto sentido del término, ¿no? Exactamente, ¿cierto? El documento tiene muchos aspectos técnicos que tienen que ver con cómo va a ser la política monetaria, cómo va a ser el tema de la política respecto a las tasas de interés. Las tasas de interés ya han venido subiendo, tanto para lo que se financia el Banco Central a través de la LELIQ, como los mínimos de los plazos fijos, de modo de incentivar que la gente no vaya a los dólares, claro, sino que tienda a ahorrar en pesos. Bueno, ¿cierto? Y si le parece ahora que saltemos rápidamente a qué puede ocurrir justamente enlazando estos dos aspectos, ¿no? Uno, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de las expectaciones políticas que va a tener, y lo que está ocurriendo con la Federación Rusa y Ucrania. Exactamente. Bueno, algunas de las cosas lo dijimos en la columna anterior, pero vamos a repetir porque los efectos económicos son importantes. Es decir, en un escenario como el que estamos viviendo ahora, sin un colapso nuclear, podríamos decir, ¿cierto? Que sería un escenario de fin del mundo, como diría Juan Carlos de Pablo, nos encontramos con, primero, un aumento de los commodities, que tiene un efecto favorable en el caso de la soja, por ejemplo, desfavorable en el caso del gas, que va a implicar una situación bastante compleja. El acuerdo también lo prevé, porque entiende que frente a circunstancias especiales deberán revisarse aquellas previsiones que tienen que ver. Es decir, seguramente eso podría afectar la situación de los usuarios del gas. Creo que se va a tratar de mantener la política de selección, es decir, una política donde afecte más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Pero obviamente es una amenaza importante. Bien. La segunda tiene que ver con la posibilidad de que, frente al fortalecimiento del dólar, es decir, esto que todos los dólares tienden a correr hacia los lugares de mayor seguridad, y la situación de conflicto, un riesgo de que aumenten las tasas de interés. Si se verifican lo que establece este acuerdo, que la Argentina en algún momento podría volver a los mercados internacionales, obviamente afecta el financiamiento de las empresas. Claro. Hoy tendrían un impacto menor, digamos, porque muy pocas empresas tienen las posibilidades de financiarse en el mercado externo. Bien. Y para el caso de Mendoza, podría tener algunos efectos negativos. ¿Por qué? Porque tenemos un comercio importante con Rusia, especialmente,
de los productos más importantes, las peras, por ejemplo, es uno de los temas, de los productos que más llegan a este mercado. También lo que tiene que ver con frutos secos es un importante cliente, y además hay una gama, ¿cierto?, que van desde el vino a granel, ¿cierto?, a otros productos que sobre el comercio en el caso de Mendoza. Bueno. El otro efecto indirecto que habrá que tener en cuenta es que Brasil también tiene un comercio importante con Rusia, ¿cierto? Si esto afecta de alguna manera la situación de Brasil, en algunos casos podría ser beneficiosa, en que podamos sustituir algunos productos que son traídos desde Rusia, aquellos que tienen que ver con la industria, que por ahí podrían ser complementarias en el caso de la metalmecánica, si bien Brasil es un lugar muy importante, y en otros casos en algunos productos frescos que podrían ser interesantes para nuestro país. Bien, bueno, trazado este panorama, seguramente vamos a volver a acudir. Primero le agradecemos mucho este día especial, que no es el día, como las oyentes y los oyentes saben, de la columna de Raúl Mercado, pero nos parecía imprescindible tener este panorama que nos trazó Raúl Mercado para conocer qué es lo que va a pasar, sabiendo que básicamente Argentina no podría afrontar lo que se comprometió a pagar el gobierno que tomó la deuda de Macri, porque este año serían aproximadamente 22.000 millones de dólares que no hay de dónde sacarlo. Muchas gracias, Raúl. Exactamente.